¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Adrián Montemayor y bienvenidos a su programa Jesús es el Camino, a su podcast Jesús es el Camino, la verdad y la vida. Y hoy vamos a aprender el capítulo 7 de Apocalipsis y es la parte 7 de Apocalipsis. Antes de avanzar, les pido a todos que pongan el micrófono en mute. Se me hace que Adrián estás en mute. Eso. Listo. Vamos a empezar con el capítulo 7 de Apocalipsis y antes de empezar, vamos a orar para que el Señor nos dé dirección y que el Espíritu Santo nos guíe. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos permites estudiar tu palabra, por permitirla conocer. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos hable, nos guíe, nos revele esta palabra para que nosotros podamos crecer en Cristo Jesús y entender que estamos en los últimos tiempos y prepararnos, porque en estos últimos tiempos Cristo ya viene y necesitamos estar haciendo lo que Dios nos mandó, que es recoger la cosecha. Padre, te pedimos que abran los ojos de nuestro entendimiento para conocer más la verdad de quién es Jesús, quiénes somos en Cristo, la herencia que tenemos y el propósito de Dios para nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y antes de empezar con el capítulo 7 de Apocalipsis, hay que recordar una cosa, hermanos. Tenemos que despertar en los temas, en la escatología bíblica. Tenemos que empezar a despertar, a conocer más la escatología bíblica. ¿Qué significa escatología? El estudio de los últimos tiempos. Necesitamos empezar a despertar como iglesia, a conocer más. ¿Qué es lo que habla la palabra de Dios? Si tú solamente conoces el Apocalipsis, te estás perdiendo de mucho porque no le estás entendiendo al Apocalipsis, porque Apocalipsis se conoce o se estudia en base con el libro de Daniel, que Daniel, el libro de Daniel es el libro de Apocalipsis del Viejo Testamento, con Zacarías y con algunos pasajes de Isaías, Ezequiel y otros por ahí, ¿ok? Pero si tú quieres estudiar en el tema escatología, que te lo recomiendo porque eres la iglesia de Cristo, muchas iglesias no predican el tema de Apocalipsis porque muchos pastores no lo entienden. Muchas personas que están en las iglesias interpretan todo mal por no tener una hermenéutica. ¿Qué es una hermenéutica? Es el estudio correcto de los libros, versículos y demás y de todas las enseñanzas. Por ejemplo, alguna de las herramientas de la hermenéutica es estudiar algo sencillito, es estudiar el versículo en su contexto, en su contexto inmediato. ¿Qué significa el contexto inmediato? Que dice ese versículo con los demás versículos. Después, en su siguiente contexto, ¿de qué está hablando ese capítulo de ese libro? En su otro contexto, ¿de qué está hablando todo el libro de, en este caso, Apocalipsis? Y en su último contexto, ¿de qué está hablando toda la Biblia en base a ese tema? Entonces, por eso muchas personas no entienden el libro Apocalipsis y lo dan por hecho y en las iglesias nunca lo predican. Si tú vas a una iglesia y nunca te predican el libro de Apocalipsis, sin contar los mensajes de las 7 iglesias que viene al principio, porque ese todo el mundo lo predica, te recomiendo que busques una iglesia que te enseñe también escatología bíblica, ¿ok? Bueno, vamos a hacer rápidamente un resumen. En el capítulo 1, nuestro Señor Jesucristo se le aparece a Juan. ¿Sí se acuerdan aquella palabra que dice en Juan cuando le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y que le dice 3 veces, ¿me amas? Y Pedro se dio cuenta que era porque lo había negado 3 veces, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro de la manera que iba a morir, ¿cierto? Bueno, y después Pedro voltea y le dice, oye, ¿y a este qué le va a pasar? Y Jesucristo dijo, si a este quiero que viva hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿Verdad? Bueno, muchas personas piensan que Juan no iba a morir o que Juan sigue vivo. No, eso no es verdad. Pero lo que se refiere a lo que le había dicho nuestro Señor Jesucristo a Pedro en esa parte, era que le iba a dar una revelación a Juan. Entonces, en Apocalipsis capítulo 1 podemos ver que nuestro Señor Jesucristo se le aparece a Juan y le habla acerca de su venida. Entonces, ¿me estás entendiendo cómo enlazar los versículos? Pues bueno, entonces todo el capítulo 1 habla acerca de que Jesús se le apareció a Juan, ¿ok? Que él es el alfa y el omega, que él es el que le está dando la revelación y el que está cumpliendo con lo que le dijo en Juan en el capítulo 21, ¿ok? El capítulo 2 y el capítulo 3 habla acerca de un mensaje que ya lo explicamos en su momento, acerca de 7 iglesias que había en Asia Menor, ¿ok? Eran 7 iglesias que muchas personas piensan que es el reloj de las iglesias. ¿Qué significa el reloj de las iglesias? Que la primera iglesia de Efeso significaba que era la primera iglesia cuando pasó el día de Pentecostés y se empezaron todos a reunir. Después la siguiente iglesia
que viene siendo la de Esmirna, que fue la iglesia perseguida, y luego después la de Pérgamo y así. Y supuestamente hoy la Odisea es la última iglesia de los últimos tiempos. Por eso la iglesia de la Odisea dice, tú dices que eres rico y que de nada tienes necesidad. Y es cierto, hoy en día la mayoría de las iglesias son muy lujosas, la mayoría de las iglesias tienen muchas comodidades y a muchas, en la mayoría de las iglesias decimos somos muy ricos, no tenemos necesidad de nada, ¿no? Bueno, muchas personas piensan que ese mensaje es un mensaje que nuestro Señor Jesucristo les dio a las iglesias en su momento, pero también marca las etapas de la diferencia de las diferentes iglesias que iban pasando a lo largo de los años, ¿ok? Bueno, ahí luego puedes ver la parte 3 y la parte 4 de Apocalipsis que tenemos en nuestros estudios del canal de YouTube que se llama He's Alive, pero bueno. El capítulo 4 nos habla acerca de la adoración celestial. Significa que Dios está sentado en el trono y que todo lo que va a pasar en el Apocalipsis está porque Dios está gobernando el trono y no pasa nada si Él no quiere. Es decir, Dios nos está diciendo tranquilos. Los siete sellos, los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas de la ira de Dios, tranquilos, yo estoy en el trono. Y eso a mí me da plena certeza y seguridad que todo va a salir bien. Porque si Dios desde el desde Génesis hasta ahorita todo le ha salido conforme a su plan y perfecto, no tenemos por qué preocuparnos que en el Apocalipsis no vaya a salir como Él quiso, porque Él nos está revelando esa gran verdad, ¿ok? Entonces, el capítulo 4 habla acerca de que Jesús, Dios está en el trono y que todo está bien. En el capítulo 5 nos habla acerca de que el Cordero es el que es el único capaz de abrir los sellos, el libro de la vida. Es decir, es un libro que tenía siete sellos y ese libro, la mayoría de los teólogos concuerdan que es la historia de la vida de la humanidad, desde Adán y Eva hasta su final. Y todos las personas que hemos vivido, etcétera, etcétera, y toda la historia, ¿ok? De cómo se iba a revelar, etcétera. Eso quiere decir que Dios ya conocía el principio y el final y lo puso en un libro, ¿ok? Pero para abrir ese libro y conocer el final de ese libro, se tienen que abrir los siete sellos. Pero ninguna persona podía abrir los siete sellos y no solamente persona, ningún ángel o cosa celestial pudiera abrirlos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que no se encontró ninguno digno en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra para abrir eso. Y entonces Juan empezó a llorar y de repente se vio el Cordero y dijeron, Él es el digno, Él es el que puede abrir el sello porque Él ha vencido con su sangre, nos ha redimido. El único que redimió a los humanos es Cristo Jesús. No es ni María, no es ni los santos, ni Mahoma, no es ni Buda, ni nadie. Es Jesucristo el único que ha redimido a la humanidad y por eso Él pudo abrir este libro. En el capítulo 6 vimos los sellos, pero faltó un sello. En el capítulo 6, si te acuerdas, solamente se marcan seis sellos. El séptimo sello viene hasta el capítulo 8 y hace una pausa entre el capítulo 6, entre el sexto sello y el séptimo sello hace una pausa. Y esa es la pausa que vamos a ver ahorita en el capítulo 7. Esa pausa antes de abrir el capítulo 7. Pero bueno, antes, en el capítulo 6, cuando van abriendo los sellos, se empiezan a salir los cuatro jinetes del Apocalipsis. Como se los expliqué, no son cuatro personas diferentes, no son cuatro calamidades, sino que es la revelación del anticristo, de cómo el anticristo primero va a salir con poder, se le va a dar el poder para la potestad, como quien dice, la autoridad para hacer guerra, se le va a dar muchas cosas, etcétera, 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 como ya vimos la vez pasada, ¿ok? Bueno, entonces, pero en el capítulo 6 donde viene el versículo 2 que dice que salió el caballo blanco y salió con una corona y salió con un arco, hay que recordar una cosa, que esta es donde se va a empezar a manifestar el anticristo. Para las personas que creen en la pretribulación, porque hay tres doctrinas acerca de la tribulación o del rapto de la iglesia. ¿Cuáles son esas tres doctrinas? La primera es la pre-tribulación. ¿Qué significa? O pre-rapto. Significa que hay personas que creen que antes de que empiece la tribulación se van en el arrebatamiento. Yo en lo personal creo que nos vamos en medio, en la séptima trompeta, por muchas razones que ahorita no voy a explicar, porque no es el caso ahorita explicar hasta su momento, ¿ok? Hasta la séptima trompeta. Entonces, los que creemos en medio,
nos vamos en medio y los que creen que se van al final, hasta el final. Pero bueno, los que creen que se van antes de la gran tribulación, en el versículo 2 cuando aparece ese caballo, es decir, cuando aparece el anticristo por primera vez, es ahí donde todos los teólogos concuerdan que el rapto va a suceder para los que creen en la postura pretribulacional. Yo, como vuelvo a repetir, yo creo en la doctrina que nos vamos en medio. ¿Ok? Bueno, vamos ahora sí al capítulo 7, donde nos quedamos la vez pasada, y vamos a la parte 7 de nuestro estudio. Pueden ver los demás estudios que tenemos en nuestro canal de YouTube. Jesús está vivo. Jesus is alive. ¿Ok? Dice así, versículos 1, capítulo 7. Dice, después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían a los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Qué significa esto? Bueno, muchos teólogos concuerdan en que estos ángeles son ángeles que cuidan las leyes naturales de Dios. Es decir, que todo lo que pasa conforme a la naturaleza pasa porque los ángeles están encargados de cuidar eso, y cuando Dios les dice que pase algo, ellos lo permiten. Por ejemplo, un terremoto. Un terremoto no pasa por algo de Satanás, sino pasa porque Dios le dice a su ángel que haga algo. Cuando viene un viento huracanado y un viento así, no significa que venga de Satanás. Dios es el que pone a sus ángeles a cuidar su naturaleza. La pregunta sería entonces, ¿por qué ocurren los terremotos y por qué ocurren los aires que destruyen cosas? Bueno, la Biblia está relacionada a los terremotos, y los aires está con el juicio de Dios sobre una nación. ¿Ok? Pues bueno, ahí dice, vi a cuatro ángeles que estaban en los cuatro ángulos de la tierra. ¿Qué quiere decir? Norte, sur, este y oeste. Es decir, donde están los ángeles custodiando eso. También dice, fíjate, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni ningún árbol. Es decir, estaban deteniendo los vientos. Versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si los cuatro ángeles están deteniendo los vientos, significa que Dios está haciendo una pausa en el juicio que iba a venir. Está diciendo Dios, ángeles, vayan y hagan una pausa en el juicio. Vuelvo a repetir, que los vientos, que no significa que va a soltar Dios los vientos y va a ser algo catastrófico, no. Cuando se refiere a la Biblia a los vientos, significa el juicio de Dios, es decir, van a venir muchas cosas. Y eso es lo que está diciendo Dios, que va a venir cuando se abra el séptimo sello y lo demás, etcétera. Pero por eso se está haciendo esta pausa. Es decir, si te acuerdas, en el capítulo 6 solamente aparecen 6 sellos y falta un sello que viene siendo en el capítulo 8. La pausa que está ahí es a causa de lo que sigue. Es decir, dice, antes de abrir el séptimo sello, antes de que vengan estas calamidades, Dios está diciendo, ángeles, aguarden tantito, porque antes tengo que hacer una misión especial. ¿Y cuál es esa misión? Bueno, esa misión está en salvar a los 144,000 judíos, y lo vamos a ver a continuación. Versículo 3, diciendo, no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Ok? ¿Qué está pasando? Se abrió el sexto sello, y cuando se abrió el sexto sello, dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Ok, ahí nos quedamos en el capítulo 6, versículo 12. Después Dios hace una pausa y estamos entendiendo por qué hizo esa pausa, por qué los ángeles están deteniendo los vientos. Te das cuenta que los ángeles no están deteniendo literalmente los vientos, sino lo que están deteniendo es la calamidad que está viniendo, el juicio de Dios. Por ejemplo, el terremoto que había pasado en el capítulo 6, versículo 12 en adelante, está deteniendo. Y Dios está diciendo, antes de que vengan más calamidades, vamos a sellar en la frente a mis siervos. No se refiere, estos versículos que vamos a leer, no se refiere a personas cristianas, se refiere a judíos. Y ahorita vamos a ver el por qué. ¿Ok? Es importante entender
que como dice ahí, hasta que les ponga en la frente a mis siervos mi sello. Satanás siempre ha intentado imitar a Dios. Toda la vida ha tratado de imitar a Dios. Satanás quiso ser igual a Dios, quiso imitar ser Dios y por eso se rebeló. Satanás también cuando estaba Moisés con Faraón y tiró la serpiente, perdón, tiró Moisés el bastón para que se convirtiera en serpiente, también los brujos de Faraón tiraron sus bastones, se convirtieron en serpiente, pero la serpiente de Dios o el bastón de Moisés se las comió todos. Satanás siempre ha tratado de imitar a Dios y Satanás va a tratar de imitar a Dios con el anticristo, que es lo opuesto a Cristo, ¿ok? Bueno, así también como esto que dice que Dios selló o va a sellar en ese momento a los 144,000 judíos, Satanás por eso más adelante en los capítulos siguientes que luego vamos a ver la marca de la bestia, que a los que creemos que nos vamos a ir en medio de la tribulación no nos afecta porque viene el sello de la bestia, aparece hasta el capítulo 16, es decir, nosotros los que creen que nos vamos en medio de la tribulación, nos vamos en la séptima trompeta, es antes de que empiecen las copas de la ira, ¿ok? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que Satanás también imita a Dios y dice, así como Dios selló a sus siervos, yo también voy a sellar a todos aquellos para que no puedan comprar y vender nada y están doblegando su voluntad y se están los estoy obligando a ser mis siervos. ¿Te das cuenta? Bueno, vamos a continuar. Versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Te das cuenta que está hablando aquí específicamente de los hijos de Israel? Los testigos de Jehová basan su doctrina en que solamente va a haber 144,000 salvos. Bueno, eso fue cuando empezaron los testigos de Jehová hace algunos años, como 200 años. Después, hasta ahorita, ya han rebasado ese número de miembros de 144,000. Y les preguntas, oye, los testigos de Jehová ya son 2 millones de personas y solamente se van a salvar 144,000. ¿Cómo está eso? Bueno, eso es una pregunta que los testigos de Jehová tienen que inventar más mentiras para dar una respuesta a ese versículo. Pero si nos damos cuenta, por eso les digo, la hermenéutica es bien importante. ¿Qué significa la hermenéutica? El estudio correcto de lo que está diciendo la Biblia, entendiendo ese versículo en su contexto inmediato, que son los versículos para arriba y para abajo, después en su contexto próximo, que viene siendo el capítulo, y luego de lo que habla el libro. Si entendemos aquí, la Biblia está diciendo bien claro, oí el número de los sellados, 144,000 sellados de las tribus de los hijos de Israel. Dios nunca se ha referido a los cristianos como hijos de Israel. No, siempre Dios se ha diferenciado a Israel como su pueblo Israel y a los cristianos como Sión, como la iglesia, como su cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, no hay ninguna base para que nosotros podamos decir que solamente va a haber 144,000 salvos, como dice, aseguran los testigos de Jehová, esa secta que es satánica en realidad, porque ellos no creen que Jesucristo es Dios, ellos creen que Jesucristo es un ángel y es un ser creado por Dios y no es así, Jesús es Dios. Amén. Bueno, versículo 5. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. Gloria a Dios. De la tribu de Manases, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. Y de la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. 12 por 12, 144,000. ¿Ok? Bueno, entonces va a haber 144,000. Dios es Dios y cumple su pacto siempre con Israel. Y le está diciendo a Israel, Israel, yo voy a salvar en los últimos días 144,000 judíos que van a confesar que Jesús es el Señor. Pero ¿cómo pasa eso? Bueno, no se desesperen. Más adelante, cuando Israel se encuentre atacado por el anticristo, porque el anticristo va a traicionar a Israel y las naciones van a atacar a Israel, y cuando las naciones quieran poner un pie en Israel, los judíos se empiezan a convertir a Cristo Jesús y esos son los 144,000 personas que van a estar en esa gran tribulación. ¿Ok? Aquí hay dos cosas bien importantes. La primera, que Dios siempre cumple su pacto para Israel.
Muchas personas piensan que la iglesia ya sustituyó a Israel. Nosotros como iglesia no hemos sustituido a Israel y no es el plan de Dios que la iglesia sustituya a Israel. Pero, Adrián, Pablo nos dice que nosotros fuimos injertados para quitar a Israel. No, no dice eso. Si tú lees ese versículo parece que dice eso, pero si lees el contexto general, Pablo era un gran entendedor y Pablo entendía que Israel tenía que ser salvo. No todo Israel, porque es cierto, hoy en día si tú vas a Israel, el Estado de Israel, de hecho hay muchas personas en Israel que son ateas y hay pocos que son verdaderamente judíos y lo que viene siendo el Estado de Israel, que es gobernado por la gente que está ahorita en el Estado de Israel, la mayoría de ellos se dicen ser judíos, pero son hombres pecaminosos que están bajo el poder y se dejan gobernar por diferentes cosas, las pasiones y deseos del mundo, etcétera. Por eso hay muchos judíos que tienen cosas malas, como se dice que muchos judíos tienen páginas pornográficas, dueños de empresas pornográficas y todo ese tipo de cosas. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Pues que no todos verdaderamente por nacer en Israel son verdaderos judíos. ¿Ok? Dios está hablando aquí de que Él va a ser fiel con Israel porque tenía un pacto o tiene un pacto con Abraham y él va a tratar de salvar lo más posible y esto está diciendo que en el último momento Dios va a tocar el corazón de 144,000. Fíjate, qué hermoso es nuestro Dios, que a pesar que el pueblo de Israel le dio la espalda y le sigue dando la espalda a Dios por Jesús, porque no aceptaron a Jesucristo, al final Dios dice, les voy a dar la oportunidad a 144,000 que se conviertan porque yo soy un Dios fiel que guardo mi pacto. Por eso podemos confiar que Dios es Dios. Lo segundo que hay que entender, fíjense lo que dice aquí. Si leíste las tribus como yo las leí ahorita, no sé cuántos se dieron ahorita cuenta de que las tribus que están ahí, faltan dos tribus. Pero Adrián, si son 12 tribus y si son 12 ahí y le pones 12 van a ser 14. Sí, porque acuérdense que son los 12 tribus y luego las dos de José, que es Manases y Efraín. ¿Cuáles son las tribus que no están? Bueno, hay dos tribus que no están. La primera tribu que no están es la tribu de Dan. Y la segunda tribu que no está es la de Efraín, pero la de Efraín sí está. ¿Cómo pasa eso? Ok, primero te voy a explicar lo de Dan. Dan, la Biblia nos menciona en Jueces, no recuerdo, Jueces 18:30 nos menciona que Dan fue la primera tribu que se volvió apóstata. ¿Qué significa apóstata? Que se volvió a la idolatría completamente abandonando a Dios. Y por culpa de Dan se introdujo la idolatría a lo que viene siendo el pueblo de Israel. Y parece ser, según todos los teólogos, la mayoría de los teólogos tienen esto, que por eso Dan fue descartada. Es decir, Dan no aparece aquí entre las 12 tribus que van a ser selladas. Es decir, no hay descendencia de Dan que vaya a ser sellada de los 144,000. La segunda tribu que aparece y no aparece es la tribu de Efraín. Pero Adrián, ¿cómo aparece y no aparece? Bueno, fíjate cómo dice el versículo 8. De la tribu de Saulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Si a José le nacieron dos hijos, Efraín y Manases, o Manasés, y está diciendo que Manasés sí aparece, pero te dice que de la tribu de José, entonces en automático José representa a la tribu de Efraín. Pero ¿por qué entonces no aparece el nombre de Efraín? Bueno, se cree por dos razones. Una de las principales razones es que cuando Dan introdujo la idolatría a Israel, la otra tribu que lo siguió fue Efraín. Y eso lo puedes ver en Jueces capítulo 18, ¿ok? Entonces, pero como Dios no castigó a Efraín, sino que está castigando a Adán y Adán la excluyó por ser los primeros idólatras cuando Dios les dio la tierra en posesión y les dijo que no puede haber idolatría. Entonces Dios quita el nombre de Efraín y pone el nombre de José. Pero a través de José está la tribu de Efraín, porque si José solamente tuvo dos descendientes, Manasés y Efraín, y si te menciona la tribu de Manasés, entonces la tribu de Efraín, por lógica, sí está, pero está bajo el nombre de José. Eso quiere decir que la única tribu que se pierde aquí es la tribu de Dan. ¿Qué entendemos con eso? Entendemos que Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo, voy a salvar a tu descendencia, pero solamente aquella descendencia que quiere un pacto verdadero conmigo.
Y Dan, cuando fue introducido a la tierra prometida, no quiso un pacto con Dios. Fueron los primeros idólatras y nunca se arrepintieron de su idolatría. ¿Están comprendiendo esa parte? ¿Qué quiere decir eso? Sencillo. ¿Qué nos dice a nosotros? Que si nosotros somos personas como en Cristo Jesús y somos cristianos y le damos nuestra vida a Cristo Jesús y nosotros le hemos dicho, Señor, tú eres mi Señor y Salvador, pero de repente una persona se vuelve al mundo y no quiere regresar a Cristo, o vamos a suponer hay dos personas que se vuelven al mundo que son cristianos, ¿ok? Y los dos son como la oveja perdida. Y Jesucristo va y trata de traer las ovejas perdidas y uno regresa como el hijo pródigo. Entonces esa persona es salva. ¿Por qué? Porque Dios la trajo de regreso a la casa y la persona se arrepintió. Pero ¿qué pasa con la otra persona que nunca se quiso arrepentir y al contrario rechazó y negó a nuestro Señor y ya no quiso saber nada de nuestro Señor a pesar de que había sido cristiano? Bueno, ese es el pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Cuando tú rechazas a Dios después de haberlo conocido y haber caminado en Él y tú no te quieres arrepentir de tu pecado. Y eso fue lo que le pasó a Adán. Y Dan fue borrado de las 12 tribus de Israel. Lo mismo pasa cuando nos dice, yo escribiré tu nombre para que no sea borrado. ¿Me explico? Bueno, ahora vamos al versículo 9. En el versículo 9 vamos a ver una cosa tan hermosa porque vamos a ver una adoración hacia nuestro Dios y hacia el Cordero preciosa. Es decir, voy a volver a poner otra vez el contexto. Imagínense que el Cordero se para, va a abrir el libro, abre los 6 sellos y al momento de abrir el sexto sello ocurre el terremoto. Dios les dice a sus ángeles, ángeles, detengan la calamidad que está viniendo y le dice otro ángel, sal y sella, es decir, detén las calamidades. Ahora entienden por qué se detuvo el séptimo sello, porque Dios quería salvar a estos primero. Y dentro de esa salvación que está ocurriendo con los 144,000, digo que me refiero aquí en el libro ocurriendo porque no está ocurriendo ahorita, ¿por qué? Porque primero tiene que ocurrir el primer sello y el primer sello no se ha dado, que el primer sello es la revelación del anticristo, ¿ok? Por eso cuando muchas personas me dicen, pastor, a lo mejor Cristo viene mañana. No, Cristo no va a venir mañana. Pero ¿cómo sabe usted, pastor, si la Biblia dice que no sabemos el día y la hora? Sí, la Biblia dice que no sabemos el día y la hora, pero podemos saber los tiempos en los que estamos. Y para que Cristo venga, tiene que primero revelarse el anticristo, ya sea si tú crees en el pre-rapto o en medio del rapto, porque si el anticristo se revela, se van los de que creen en el pre-rapto. Si el anticristo se revela, pues en 3 años y medio nos vamos también. ¿Sí me estás entendiendo? Bueno, entonces Cristo no va a venir ni hoy ni mañana porque primero tiene que suceder lo que Él dijo que va a suceder. Pero una cosa sí podemos estar seguros, que Cristo viene. ¿Ok? Así como se han cumplido más de 3,000 profecías, se van a cumplir estas también. ¿Ok? Bueno, versículo 9. Dice, después de esto, gloria a Dios, después de esto miré y he aquí, gloria a Dios, una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿Qué significa esto? Si tú eres un verdadero creyente y le has dado tu vida a Cristo Jesús, Juan en la revelación que le dio, aquí nos está viendo a ti y a mí, porque está viendo a toda la humanidad que fue salva. Dice ahí, después de esto otra vez, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Bueno, aquí vamos a hacer la primera observación. La primera observación, quiero que entiendan que hay una diferencia entre los 144,000 y estas personas que están aquí en las ropas blancas. ¿Por qué hay una diferencia? Porque en los 144,000 nos dice que son de las tribus de Israel y nos dice las 12 tribus que están. Aquí nos dice que no se puede contar, entonces pues no está hablando de los 144,000, porque si los contaste del versículo 1 al versículo 8, contaste que eran 144,000 y acá dices que no los puedes contar, no es lo mismo. Por eso les digo, es importante entender el contexto dentro de su contexto, es decir, el versículo 9 no tiene nada que ver con el capítulo 7, versículo 1 al 8. Está hablando de otra multitud que no se puede contar
y luego aparte nos dice que son de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Muchas personas han interpretado mal este versículo y dice que habla acerca de los 144,000. No puede hablar de los 144,000, ¿ok? Porque los 144,000 son 144,000. Estos que está hablando ahorita no se pueden contar. Los 144,000 nos dice específicamente de qué tribus son y estos nos dice que son de todas las tribus, todas las pueblos y lenguas. Ahora, ¿qué nos quiere decir esto? Fíjate bien, que también en el cielo nosotros no vamos a ser todos iguales, todos vamos a tener nuestra identidad. Es decir, Dios no va a borrar nuestra identidad de qué pueblo o nación somos. Por ejemplo, si somos mexicanos, pues no es que seamos mexicanos en el cielo, no, no significa eso. Significa de dónde descendemos, nuestra tribu, nuestra esencia, nuestra lengua, nuestra nación, etcétera, etcétera. En el cielo no vamos a ser todos iguales. Y me refiero en el sentido de nacionalidad y me refiero en el sentido de tribu, de lenguas y de todo eso. Claro que en el cielo vamos a hablar una sola lengua. Cuando aquí se refiere a lenguas, no se refiere que todos vamos a hablar diferentes lenguas, se refiere acerca es decir, por ejemplo, las personas que antes, Abraham le decían el hebreo, el que viene atrás del río, ¿ok? Después la forma de hablar de Abraham se decía que hablaba hebreo, ¿te das cuenta? Es decir, su lengua se volvió su identidad, su nación y todo lo demás, ¿ok? Bueno, después lo segundo que vamos a ver, dice, es que la parte final del 9 dice, que están delante del trono del Cordero, perdón, delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de los 6 sellos que están pasando y del séptimo sello que va a pasar, Dios está en el trono y está en control. Es decir, a Dios en el Apocalipsis no se le ha movido nada y todo está saliendo bajo su perfección. Pero vamos a suponer que vamos a imaginar la película y vamos a pensar que estamos ahí en esos momentos y vamos a pensar que el anticristo ya se reveló y que el anticristo está sometiendo a las naciones y que el anticristo está persiguiendo a los cristianos y que el anticristo está trayendo esas calamidades y hay un terremoto grande. Entonces tú puedes decir, ¿dónde está Dios en esto? Y ahí nos está diciendo el versículo 9, no se preocupen, yo estoy en el trono y todo está pasando conforme a lo que yo dije que va a pasar en mi libro de Apocalipsis. Y eso, hermanos, cuando eso pase y eso suceda, recuerda que Dios está en el trono. No importa que el Apocalipsis parezca, perdón, el Apocalipsis del anticristo parezca invencible, no importa que el anticristo esté matando cristianos, no importa que esto, que los terremotos, las calamidades, Dios está en el trono. Lo tercero que hay que ver de este versículo dice, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¡Qué emoción! Hermano, tú y yo vamos a estar vestidos de ropas blancas. ¿Por qué? Porque en Isaías capítulo 1, versículo creo que 19 en adelante, que dice, vengan, que aunque sus pecados sean rojos como la grana, yo se los dejaré blancos como las nieves. Todas aquellas personas que le hemos dado nuestra vida a Cristo Jesús verdaderamente y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos sido perdonados, Dios ha lavado todo nuestro espíritu. Y ese espíritu resalta tan blanco, porque nos ha lavado con la sangre de Jesús. Segundo, dice con palmas. ¿Qué palmas? Las palmas estas, no. Las palmas como cuando recibieron a nuestro Señor Jesucristo, cuando Él entró en Jerusalén. Así se recibía a los sacerdotes. ¿Te acuerdas? La Biblia nos menciona que una vez al año tenían que ir a Belén los sacerdotes a conseguir 2 corderos para traérselos de Belén a Jerusalén para el sacrificio. Entonces, cuando encontraban 2 corderos, porque eran 2 corderos, uno para el sacrificio y uno que soltaban por los pecados, pero bueno. Entonces, cuando llegaban de Belén hacia Jerusalén, los montaban a los sacerdotes en un burrito y toda la gente salía a aplaudir porque decía, gloria a Dios, ya consiguieron los corderos y nuestros pecados van a ser perdonados. Cuando nuestro Señor Jesucristo entró en Jerusalén, por eso le aplaudieron y dijeron, Hosana en las alturas, Él va a perdonar nuestros pecados, el Rey, el Mesías, pero estaban viendo que Jesús era el sacerdote que iba a perdonar nuestros pecados, el Cordero de Dios. Por eso los sacerdotes cuando le dijeron a Jesús, no oyes lo que te dicen,
cállalos, porque ellos estaban llenos de rabia, porque eso se lo decían a ellos y eso era para ellos y no para él, ¿ok? Bueno, entonces eso es lo que quiere decir el versículo 9 de la parte final, que nosotros vamos a estar ahí con esas palmas recibiendo a nuestro ganador, triunfador, Jesucristo. ¿Qué se refiere? ¿Qué significa que tenga las palmas? Significa que estamos viendo la victoria de Jesús y que lo estamos nosotros ahí disfrutando con la victoria de Cristo Jesús. Cristo Jesús ganó, el diablo no ganó. El diablo por eso es un miserable infeliz, porque él no ganó y está infeliz y va a seguir siendo infeliz porque él no pudo ganar y perdió la guerra, perdió la batalla final. La Biblia nos dice que en Jesús somos más que vencedores por medio de él. Eso significa que el diablo es un infeliz y un perdedor. ¿Por qué? Porque perdió con nuestro Señor Jesucristo y no puede hacer nada para ganar. Amén. Y eso significa que vamos a estar ahí nosotros con las palmas reconociendo la victoria de Jesucristo. Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Te das cuenta? Si la salvación solamente pertenecería a Dios y al Cordero no, entonces el Cordero hubiera sido un ser creado, como dicen los testigos de Jehová, que eso es falso y eso es satánico. Pero los que creemos que Jesús es Dios, porque Jesús es Dios, entendemos lo que aquí dice este versículo, que Dios está en el trono y Cristo está a su diestra y nos dice que la salvación es de Dios y del Cordero porque Dios amó tanto al mundo que dio su Hijo y el Hijo fue el que hizo la salvación físicamente posible y el Padre lo resucitó. ¿Qué significa que el Padre lo resucitó? Significa que a Dios le agradó la vida de obediencia y sacrificio que Jesús hizo aquí en la tierra y por eso lo levantó. Si Dios no lo hubiera levantado a los muertos, significa que Jesús había cometido pecado o se había rebelado en contra de Dios, pero Dios lo levantó de los muertos, confesando y dando testimonio que su Hijo había agradado en todo a Dios. Gloria a Dios. Entonces, fíjate otra vez lo que dice la parte final. Vamos a leer el versículo 10 otra vez. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y en el Cordero. Fíjate lo que dice en el versículo 10, y clamaban a gran voz. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste a tu iglesia y clamabas a gran voz dándole gracias a Dios? Mucha gente va a la iglesia a pedirle a Dios, se enfoca más en sus necesidades. No vayas a la iglesia enfocándote en tus necesidades. Ve a la iglesia enfocándote en el Cordero, aquel que hizo todo esto posible. La próxima vez que vayas a tu iglesia con tus hermanos, empieza a adorar a Dios y olvídate de tus necesidades. La iglesia no fue hecha para que nosotros fuéramos y vayamos y exaltemos nuestras necesidades y todo nos lo enfoquemos en nosotros y cuando le estemos cantando a Dios, le estemos cantando por nuestras necesidades. No fue hecho la iglesia para eso. El cuerpo de Cristo Jesús fue hecho para alabar y adorar y exaltar el nombre de Jesucristo. Amén. Versículo 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. ¿Te das cuenta? Toda la creación, los ángeles que estaban alrededor del trono, los ancianos, ¿qué significaba los ancianos? Te recuerdo que había 12 ancianos por un lado y 12 otros ancianos de otro lado. Significaba el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto y Viejo Pacto. Los 12 ancianos representan a las 12 tribus de Israel y los otros 12 ancianos representan a los 12 apóstoles, haciendo referencia al Viejo y Nuevo Pacto, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, y también dice, y de los cuatro seres vivientes, ¿cuáles cuatro seres vivientes? Para los que no han estudiado bien, bueno, eran los cuatro seres vivientes que nos menciona en el capítulo 4 y en el capítulo 5, donde esos cuatro seres vivientes, cada uno tenía alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo y poderoso es el Señor. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 7 dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como hombre, etcétera, etcétera. A esos cuatro seres vivientes. ¿Qué significan esos cuatro seres vivientes? Representa a toda la creación de Dios. Es decir, ¿quiénes están adorando a Dios? Los ángeles. ¿Quién más está adorando a Dios? En el trono, los ancianos. ¿Qué representan los ancianos? Toda la humanidad hacia atrás y hacia adelante de Cristo.
Y luego, y los cuatro seres vivientes, toda la creación de Dios, animales y todo, ¿ok? Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Si se postraron delante del trono y adoraron a Dios, y el Cordero está en el trono con Dios, entonces también están adorando al Cordero. Pero ¿por qué aquí nomás nos dice que a Dios? Porque Dios es uno, el Padre, el Hijo es uno, y nos está diciendo que se nos está revelando a Dios como Dios. ¿Ok? Versículo 12, diciendo, amén, la bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros en el cielo vamos a estar dándole gloria a Dios de todo lo grandioso que Él es. Si en el cielo le vamos a dar gloria a Dios de todo lo grandioso que Él es, aquí en la tierra, ¿por qué te enfocas más en cantar canciones que no lo glorifican a Él? Déjame decirte una cosa, hay muchas canciones escritas por cristianos, algunos no son cristianos los que escriben esas canciones, algunos son cristianos bien intencionados, pero no tienen conocimiento profundo de la palabra de Dios y escriben canciones. Por ejemplo, si yo voy a la iglesia y de repente vamos a orar a nuestro Señor Jesucristo y empezamos a adorarlo con la canción, la de ya no soy esclavo del temor, ahora soy un hijo de Dios, pensamos que eso es adoración porque está la música así. Eso no es adoración, eso no debes cantarle a Dios. Eso lo debes de cantar tú en tus momentos cuando vas en el carro, en la calle, para recordar quién eres. Pero cuando yo quiero adorar a Dios, que es en espíritu y en verdad, con base a la palabra de Dios, yo exalto a Dios. Y por yo me estoy refiriendo a lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice que la adoración a Dios es una exaltación a la grandeza de Dios. No te estoy diciendo que no puedes cantar esas canciones. Cántalas cuando vas en la calle, cuando vas en el camino, etcétera, etcétera. Pero cuando te juntas con hermanos creyentes a levantar tus manos para glorificar el nombre de Cristo, esas canciones no glorifican a Dios porque no exaltan su poder, su grandeza, su sabiduría, etcétera, etcétera. Cuando yo paso tiempo de intimidad con Dios en mi cuarto, a solas, y le canto a Dios, yo le tengo que cantar canciones que lo exalten a Él, la grandeza, la bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, etcétera. Pero pastor, pues, si no encuentro canciones de esas, ¿qué hago? Sencillo, vete a los salmos, apréndete los salmos. Los salmos son salmos cantados para Dios, pero muchos salmos hablan de que David tenía un problema así, y hay muchos salmos de acciones de gracia, etcétera, etcétera. Es decir, busca esos salmos que hablen de la grandeza de Dios. Y también la Biblia, si te has fijado que la Biblia nos dice en Colosenses capítulo 3, creo versículo 16, a ver, aquí lo tengo, Colosenses capítulo 3, versículo eh, 16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos. ¿Te estás dando cuenta? Aprende a cantarle a Dios aquí en la tierra como Él le manda, porque en el cielo lo vamos a hacer. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecidos en la sangre del Cordero. Antes de entrar a este versículo, que es muy profundo, la pregunta del capítulo, del versículo 3 es, ¿por qué el anciano, que uno de los ancianos pudo haber sido uno de las 12 tribus de Israel que lo representa o uno de los 12 discípulos? Yo a mi gran juicio creo que es el mismo Juan que está en el Apocalipsis, es decir, Juan en la visión y Juan el que está representando a los 12 discípulos es el mismo, ¿ok? O puede ser otro, pero bueno, no lo especifica la Biblia, eso es lo que yo creo, ¿ok? ¿Qué le está diciendo ahí? Le pregunta el anciano a Juan. ¿Pero por qué le pregunta al anciano? Porque Juan estaba anonadado y Juan no decía nada de todo lo que estaba viendo. Entonces Dios le quería revelar algo acerca de eso, pero Juan no preguntaba nada. Entonces el anciano se mete y le dice, dime, ¿quiénes son estos? Y Juan le responde en el 14, yo le dije, Señor, ¿tú no lo sabes? Y claro que lo sabe porque le da la respuesta. ¿Qué nos quiere decir eso? A veces cuando estamos en la vida,
Y Dios nos quiere hablar en la vida. A veces nosotros estamos tan anonadados de las cosas que Dios hace o tan en otras cosas metidos que Dios a veces nos hace preguntas en la vida para que nosotros nos metamos más en la presencia de Dios. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Algunos problemas, obstáculos que están viniendo a mi vida. Dios permite, no estoy diciendo que los males, estoy diciendo que Dios permite que vengan a mi vida para que yo busque más a Dios y entienda más su palabra. ¿Ok? Versículo 14 dice, dice otra vez, yo le dije, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han sido, a los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Ok, las personas que creen que son pretribulacional o el rapto se van a ir antes de la tribulación, ellos dicen que estas personas son las personas que la iglesia que se quedó. ¿Cuál es la iglesia que se quedó? Bueno, la iglesia, aquellos que decían que eran salvos, se vino nuestro Señor Jesucristo, se fue y ellos se quedaron y dijeron, me quedé. Entonces tengo que pedirle perdón a Dios. Piensan que son esos. Segundo, también así como leímos a los 144,000 sellados, que esos 144,000 sellados se cree que ellos, al irse a la iglesia, ellos formaron la nueva iglesia y empezaron a evangelizar por todo el mundo acerca de Cristo Jesús. Y las personas que se fueron convertidos, está diciendo que son estas personas de ropas blancas, ¿ok? Las personas que creemos en el medio de la tribulación, que soy, por ejemplo, yo, que es lo que yo creo que nos vamos a ir en la séptima trompeta, es decir, estas personas de ropas blancas representan a los hermanos que van a ser muertos por mártires. Pastor, entonces en la tribulación yo voy a morir. La Biblia nos enseña que Dios a algunas personas ha puesto por mártires. Mártir es morir por el nombre de Cristo. Cuando la Biblia nos va a hablar que el anticristo va a perseguir a muchos cristianos, a otros no va a poder perseguir y a muchos otros cristianos sí los va a perseguir, aquellos que están bajo el dominio o van a estar bajo el dominio de esos gobiernos, ¿ok? Por eso hay que orar mucho por México, porque México es un país que tiene un gobierno socialista y comunista y que está muy afiliado con esos tipos, que esos tipos de socialismo y comunismo vienen del marxismo y el marxismo viene de los Illuminatis y los Illuminatis pues bien son satánicos y ellos están promoviendo la agenda del anticristo. Entonces el anticristo por ahí empieza a pujar por medio de esos gobiernos para llevar su agenda más allá. ¿Y cuáles son los países que van a ser rápidamente oprimidos por a matar cristianos? Aquellos países que ellos tengan más poder, como este caso México y otros países como etcétera, etcétera, ¿ok? Pero bueno, eso es otro tema por otro lado. Aquí dice, los que nosotros nos vamos a ir en medio de la tribulación, ¿quiénes son estos? Los mártires. Las personas que creen que se van a ir hasta el final de la tribulación, ¿quiénes son estos? También todos los mártires, pero ellos también creen que todas las personas que van a morir, cristianos hay, ¿ok? Bueno, entonces yo te quiero preguntar a ti, estudia las doctrinas pretribulación, mid-tribulación en medio y post-tribulación. Estúdialas, que Dios te dé entendimiento, no tienes que tomar una decisión ahorita, tienes que estudiarlas, estudiarlas, estudiarlas y después de un tiempo ve buscando cuál doctrina Dios te está hablando más. Solamente hay una doctrina, pero tú tienes que buscarla con Dios. Perdón, la parte final del 14. Estos son los que han sido lavados, perdón, salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, personas que dieron su vida a Cristo Jesús y han lavado sus ropas no porque ellos puedan lavarlas, sino porque le dieron su vida a Cristo Jesús, su voluntad, y ellos decidieron vivir una vida de obediencia a Dios continuamente y la sangre del Cordero los lavó. Versículo 15. Por esta, perdón, po- por esto, gloria a Dios, perdón. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Este tipo de personas, o estos mártires que va a haber, o estas personas de ropas blancas, si no te gusta llamarle mártires, Dios está diciendo, estos mártires están delante de su trono y Dios les va a poner y que sirvan día y noche en su templo. Es decir, Dios les va a dar
reposo a ellos por todo lo que pasaron en esos momentos. Y dice, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Es decir, cuando Dios extiende su tabernáculo, ellos son glorificados. ¿Qué significa glorificado? El tabernáculo es lo que representaba en el Antiguo Testamento el campamento donde venía la gloria de Dios. Hoy en día, para nosotros los cristianos, cuando nosotros tenemos a Cristo Jesús, pero cuando un cristiano muere, la Biblia nos dice que cuando venga nuestro Señor Jesucristo en el aire, vamos a ser transformados, y es decir, vamos a tener un nuevo tabernáculo, es decir, un nuevo cuerpo glorificado. Estas personas que están aquí, al parecer, no tienen todavía un cuerpo glorificado hasta que Dios extienda ese cuerpo glorificado ahí en ellos, ¿ok? Versículo 16. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol, perdón, ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. ¿Qué significa? Que no van a sufrir ya nada más ellos. ¿Ok? No van a sufrir por nada. Dios les está dando reposo y Dios les está diciendo, tranquilos, ya están reposando de todo aquello que les hacía daño y no va a haber nada ahorita que los fatigue ni los canse. Versículo 17, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua, de vida, y Dios enjuagará toda lágrima en los ojos de ellos. ¿Qué significa que Dios vaya a enjuagar toda lágrima en los ojos de ellos? Significa que Dios va a borrar las memorias. Cuando tú vayas al cielo, Dios va a borrar nuestra memoria de lo malo, no de lo bueno. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer que ya estamos en el cielo, que todavía no ha venido Cristo, vamos a suponer que ya estamos en el cielo porque, bueno, una persona, vamos a suponer una persona, un cristiano que ya murió y que está en el cielo, ¿ok? Él, allá en el cielo, toda la memoria buena está activa, es decir, él va a ver a sus familiares y amigos y los va a poder reconocer y se va a acordar de todo lo bueno, pero él no va a estar en el cielo pensando de todo lo malo que él hizo o le hicieron. Me explico. ¿Por qué? Porque Dios va a borrar toda lágrima de nosotros. ¿Qué significa eso? Va a meterle un reset al alma, que en el alma es donde están las emociones, los sentimientos y la voluntad de nosotros. ¿Por qué va a meter un reset? Porque nosotros ya le dimos nuestra voluntad y aquí en la tierra nosotros con su palabra fuimos santificando nuestra alma. Es decir, fuimos cambiando nuestros pensamientos conforme a su palabra. Pero al final de cuentas, aquí en la tierra, por ejemplo, si yo hice algo mal, por ejemplo, te voy a decir algo, mi testimonio es que yo estuve en la cárcel y estuve 3 años, 10 meses. Sí, Dios me perdonó, Dios me lavó. Y hay muchas cosas que no quiero recordar que hice, pero están aquí. Cuando esté en el cielo, eso no va a estar. ¿Me explico? Correcto. Bueno. Y luego dice este versículo 17, porque el cordero que está en medio del trono los pastorará y los guiará a fuentes de agua. ¿Qué quiere decir esto? El reposo de Dios en la vida de esas personas. ¿Qué te quiero decir con esto? Tal vez tú no seas un mártir en los últimos tiempos, porque ya estamos en los últimos tiempos, pero tal vez sí, si tú tienes, todo cristiano tiene que tener un corazón de mártir, dispuesto a morir por el nombre de Cristo. Eso es lo que debemos hacer nosotros, tener una disposición de mártir. Ahora que seamos escogidos como mártir, eso depende de Dios. Pero también si tú eres una persona escogido por mártir en esos tiempos, recuerda el premio que Dios te está dando. Una cercanía, una línea directa. Dios te está diciendo a mis mártires que van a morir en ese entonces, yo mismo les voy a dar ese reposo y el Cordero mismo los va a pastorear. Qué hermoso es eso, un privilegio que los que no vamos a morir como mártires no vamos a tener hasta después que estemos todos juntos. Lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo es que Él mismo los va a pastorear en ese momento para llevarlos con Dios. Los va a entregar a Dios como una ofrenda agradable de sacrificio a Dios. Como el sacerdote así recogía la sangre, así Él. Les mando un fuerte abrazo para todos los que están en TikTok, para los que estamos en Zoom. Ahorita, si quieres, vamos a orar para cerrar
el estudio. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Te damos gracias por el privilegio de entenderla, comprenderlo y recordar que estamos en los últimos tiempos, Señor. Te pido que avives nuestro corazón para conocer más de estos últimos tiempos y poder cumplir con excelencia la razón de nuestra existencia. Ayúdanos a ser entendidos en los últimos tiempos. En el nombre de Jesús. Amén. Ponle parar, Alma, por favor. Para todas las personas que están en TikTok,